¿Alguna vez te has puesto a pensar en el verdadero significado de esos símbolos antiguos que aparecen en distintas culturas? La piña y esa misteriosa bolsa, que se encuentran en diferentes partes del mundo, esconden secretos que solo sacerdotes y magos poderosos conocían. Con el tiempo, estos símbolos fueron cambiados, sus significados corrompidos, e incluso demonizados, confundiendo a todas las generaciones que vinieron después. ¿Y si te dijera que entender estos símbolos puede ayudarte a aclarar dudas y a revelar partes que ni sabías que te hacían falta en tu vida? Antes de arrancar con este contenido, es importante preparar tu mente para entender verdades a las que pocos logran acceder. Muchas de las sociedades que usaban estos símbolos, como los egipcios, los mayas y los griegos, eran conocidas por sus logros impresionantes en arquitectura, matemáticas y filosofía. Los símbolos que ellos crearon no eran simples decoraciones, eran una forma de comunicación que iba más allá de las barreras del idioma. Por ejemplo, los grabados y jeroglíficos complejos que se encuentran en templos antiguos a menudo incluían símbolos que representaban divinidades, elementos naturales o eventos históricos importantes. Estos símbolos eran clave para mantener la identidad cultural de esas civilizaciones y jugaban un papel fundamental en sus rituales y ceremonias. Entender el contexto en el que usaban estos símbolos nos permite apreciar la sofisticación de sus sociedades y la profundidad de su conocimiento. Al preparar el terreno para explorar los significados más profundos detrás de estos símbolos antiguos, queda claro que son mucho más que reliquias del pasado. Son la clave para desentrañar los misterios del pensamiento y la creatividad humana. A lo largo de este vídeo, también veremos cómo estos símbolos evolucionaron con el tiempo y cómo siguen influyendo en la cultura moderna. Muchos de los símbolos actuales tienen sus raíces en estas representaciones antiguas, mostrando la naturaleza duradera de la expresión humana. Al examinar el significado histórico de símbolos como la piña y la bolsa, podemos entender mejor su relevancia hoy y cómo moldean nuestras percepciones de identidad, cultura y espiritualidad. Antes de seguir, quiero pedirte que verifiques si ya estás suscrito al canal. Así no te perderás ninguno de nuestros contenidos exclusivos que revelan un mundo más allá de lo convencional. No te quedes fuera. La piña, generalmente reconocida como símbolo de fertilidad y abundancia, tiene un significado más profundo que trasciende su interpretación superficial, particularmente en su representación del conocimiento y la sabiduría en varias culturas. En muchas sociedades antiguas, la piña no era solo un adorno decorativo, estaba cargada de profundas implicaciones filosóficas. La forma de la piña, que se parece a una piña, o cono, se asocia con la idea de crecimiento e iluminación, simbolizando el potencial de florecimiento del conocimiento. Esta conexión con la sabiduría es especialmente evidente en culturas que veneraban la naturaleza y sus ciclos, viendo la piña como una representación de la interconexión de la vida y de la sabiduría que proviene de entender esas relaciones. La piña está súper ligada al concepto del tercer ojo, un símbolo de percepción espiritual y de una conciencia superior que aparece en un montón de tradiciones espirituales. El tercer ojo, que normalmente se representa como un ojo en el centro de la frente, es esa capacidad de ver más allá de lo físico y acceder a verdades más profundas. En este sentido, la piña puede verse como una representación de ese despertar de la visión interior. La glándula pineal, que tiene forma de piña, se asocia mucho con el tercer ojo en las enseñanzas esotéricas, sugiriendo que la piña simboliza no solo el crecimiento físico, sino también el despertar espiritual y la iluminación. Esta conexión nos hace pensar que el verdadero conocimiento va más allá de entender solo con la cabeza. Es una comprensión más profunda e intuitiva del universo y de nuestro lugar en él. La presencia de la piña en varias civilizaciones antiguas destaca aún más su importancia y todos los significados que encierra. En el antiguo Egipto, por ejemplo, la piña estaba muchas veces asociada con la diosa Isis, quien representaba sabiduría, maternidad y fertilidad. Para los egipcios, la piña era símbolo de regeneración y de los ciclos de la vida, reflejando sus creencias en la vida después de la muerte y en la continuidad de la existencia. De la misma manera, en la Grecia antigua, la piña estaba relacionada con el dios Dionisio, que representaba fertilidad, vino y celebración. Para los griegos, la piña era símbolo de abundancia y de la sabiduría que surge cuando abrazamos la naturaleza y sus ciclos. En las tradiciones orientales, la piña tiene aún más capas de significado. En el hinduismo y el budismo, el concepto del tercer ojo es fundamental para la práctica espiritual, y la forma de la piña resuena con la idea de despertar una conciencia superior. La piña se representa muchas veces en arte y arquitectura sagradas, simbolizando ese viaje hacia la iluminación y la búsqueda de conocimiento. Esta conexión resalta lo universal de la piña como símbolo de sabiduría, trascendiendo fronteras culturales y resonando con las aspiraciones espirituales de diversas civilizaciones. El significado de la piña también es evidente en su uso en la arquitectura y el arte.
En un montón de templos antiguos y lugares sagrados, el motivo de la piña aparece en tallados, esculturas y elementos decorativos, como un recordatorio de la sabiduría y el conocimiento que esos espacios intentan transmitir. Por ejemplo, en el arte renacentista, la piña se usaba para simbolizar la sabiduría divina y la conexión entre el mundo terrenal y el espiritual. Esta representación artística refuerza la idea de que la búsqueda del conocimiento es un esfuerzo sagrado, que conecta a la humanidad con lo divino. Al explorar la representación de la piña en diferentes culturas, nos damos cuenta de que este símbolo sirve como un puente entre los mundos material y espiritual. Su asociación con el conocimiento y la sabiduría nos invita a reflexionar sobre cómo entendemos estos conceptos y cómo se manifiestan en nuestra vida. La piña nos anima a buscar percepciones más profundas, a cultivar nuestra visión interior y a reconocer la interconexión de todo. En un mundo que muchas veces le da más importancia al conocimiento superficial, la piña nos recuerda lo valiosa que es la sabiduría que viene de la experiencia, la intuición y una conexión profunda con el universo. En resumen, la piña es un símbolo lleno de significado que abarca conocimiento, sabiduría y percepción espiritual en varias culturas. Su conexión con el tercer ojo destaca lo importante que es despertar nuestra visión interior y comprender las verdades más profundas de la existencia. Al ver cómo la piña aparece en civilizaciones antiguas, podemos entender su significado como un símbolo de la búsqueda de conocimiento y de la conexión entre todas las cosas de la vida. La piña nos invita a embarcarnos en nuestra propia aventura de descubrimiento, motivándonos a buscar la sabiduría en todas sus formas y abrirnos a las percepciones espirituales que brotan de nuestras vivencias. La bolsa, un símbolo que siempre ha estado rodeado de misterio, tiene un papel importante en nuestra comprensión del desarrollo de las sociedades antiguas y sus herramientas para construir la civilización. En el fondo, la bolsa representa no solo un objeto físico, sino también los conceptos de protección, riqueza y los medios para cuidar y alimentar a las comunidades. En muchas culturas, la bolsa era vista como un contenedor para llevar cosas esenciales, ya fueran productos agrícolas, objetos sagrados o herramientas para el día a día. Esta función práctica resalta su rol como un elemento clave en el establecimiento de sociedades complejas. Al facilitar el comercio, el almacenamiento y la distribución de recursos, la bolsa fue crucial para las estructuras económicas y sociales que permitieron el crecimiento de las civilizaciones. Simboliza la conexión de la comunidad y la importancia de compartir recursos para lograr estabilidad y desarrollo. Además, la presencia repetida de la bolsa en estructuras megalíticas alrededor del mundo añade otra capa de intriga a su significado. Los megalitos, esas enormes construcciones de piedra que suelen estar ligadas a rituales antiguos y alineamientos astronómicos, muchas veces muestran motivos similares a una bolsa. Estas estructuras, que encontramos en varias culturas, desde los antiguos egipcios hasta los celtas, sugieren que la bolsa no era solo una herramienta práctica, sino también un símbolo de valores espirituales y comunitarios profundos. Las imágenes de bolsas en estas construcciones monumentales indican que las sociedades antiguas impregnaban sus obras arquitectónicas de significado, usando símbolos para transmitir sus creencias sobre la vida, la muerte y el cosmos. La bolsa, en este contexto, podría interpretarse como una representación de la memoria colectiva y la identidad de un pueblo, un recordatorio de su historia y de sus aspiraciones compartidas. Tu opinión es súper importante para nosotros. Comenta aquí abajo qué te ha parecido el vídeo o si tienes alguna pregunta sobre este tema. La conexión entre la bolsa y la transmisión de conocimiento avanzado es particularmente interesante. En muchas culturas antiguas, la bolsa estaba asociada a la protección de conocimiento y sabiduría sagrados. Se creía que quienes tenían la bolsa no solo tenían riqueza material, sino también los recursos intelectuales y espirituales necesarios para guiar a sus comunidades. Esa conexión con la transmisión de conocimiento es clara en muchas mitologías y leyendas, donde la bolsa se presenta como una fuente de iluminación o una herramienta para acceder a verdades ocultas. Por ejemplo, en algunas tradiciones, la bolsa está ligada a la idea del fardo sagrado, una colección de cosas que encierra las enseñanzas y la sabiduría de los ancestros. Esta bolsa sagrada muchas veces se pasaba de generación en generación, simbolizando la continuidad del conocimiento y la importancia de preservar el legado cultural. El papel de la bolsa en la transmisión de conocimiento avanzado también se ve en su vínculo con rituales y ceremonias. En muchas sociedades antiguas, la bolsa se usaba en rituales de iniciación, donde las personas aprendían los secretos de su cultura y las responsabilidades que venían con ellos. Esta práctica resalta la importancia de la bolsa como una herramienta de educación y cultivo de la sabiduría en una comunidad. Al participar en esos rituales, la gente no solo obtenía acceso a conocimientos valiosos, sino que también reforzaba su conexión con la identidad cultural y la memoria colectiva de su pueblo.
Las implicaciones de la bolsa van más allá de sus usos prácticos y significados simbólicos. También reflejan temas más amplios de la civilización humana y la búsqueda de comprensión. A medida que las sociedades evolucionaron, la bolsa se convirtió en una metáfora del viaje de adquisición de conocimiento y de la importancia de compartirlo para el bien de la comunidad. En este sentido, la bolsa encierra la idea de que la verdadera riqueza no está solo en las posesiones materiales, sino también en la sabiduría y los conocimientos que se pueden compartir y cultivar entre todos. La bolsa actúa como un símbolo multifacético que abarca las herramientas para construir civilización, el significado de las estructuras megalíticas y la transmisión de conocimientos avanzados en sociedades antiguas. Su representación como un recipiente para recursos subraya la importancia de la comunidad y la prosperidad compartida, mientras que su aparición recurrente en la arquitectura monumental resalta su peso espiritual y cultural. Además, la conexión de la bolsa con la custodia del conocimiento destaca el rol de la educación y la preservación del patrimonio cultural en la formación de civilizaciones. Al observar la bolsa y sus implicaciones, obtenemos ideas valiosas sobre las complejidades de las sociedades antiguas y el legado duradero de su sabiduría y prácticas. La bolsa nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con el conocimiento, la comunidad y las maneras en que construimos y sostenemos nuestras civilizaciones hoy. Las civilizaciones antiguas estaban llenas de simbolismo, usando íconos y motivos para transmitir conocimientos complejos que iban más allá de las palabras. Estos símbolos funcionaban como un lenguaje propio, permitiendo que las sociedades comunicaran ideas, creencias y valores profundos. En el centro de este proceso estaban los sacerdotes y magos, que jugaban un rol crucial interpretando esos símbolos para la comunidad en general. Muchas veces considerados como intermediarios entre lo divino y lo terrenal, estas figuras poseían conocimientos especiales que les permitían decodificar el significado detrás de los símbolos. Sus interpretaciones eran súper importantes, no solo para las prácticas religiosas y espirituales, sino también para mantener el gobierno y el orden social en sus sociedades. Al entender y transmitir el significado de estos símbolos, los sacerdotes y magos ayudaban a garantizar la continuidad cultural y la cohesión que sus civilizaciones necesitaban para sobrevivir. El rol de estos sacerdotes y magos en la interpretación de los símbolos era muy amplio. No solo realizaban rituales, ceremonias y ofrendas llenas de significado simbólico, sino que, por ejemplo, en el antiguo Egipto, interpretaban jeroglíficos y símbolos en textos sagrados y en las inscripciones de los templos. Así, ayudaban a la gente a entender su relación con los dioses y con el cosmos. De la misma forma, en las culturas mesoamericanas, los chamanes y sacerdotes usaban símbolos en sus rituales para conectarse con el mundo espiritual y facilitar la comunicación con los ancestros y las deidades. Ese papel interpretativo era esencial, ya que permitía a la comunidad comprender conceptos complejos como la vida, la muerte y la vida después de la muerte, creando una visión compartida de su propósito y existencia. No se puede exagerar la importancia de los símbolos en la construcción de las estructuras sociales. Los símbolos servían para establecer identidad, unidad y jerarquía en las civilizaciones antiguas. Emblemas e insignias, por ejemplo, se usaban para mostrar estatus social, linaje o lealtad a un grupo o deidad en particular. En muchas culturas, el uso de ciertos símbolos en la gobernanza y las leyes ayudaba a legitimar la autoridad y mantener el orden. Estos símbolos se encontraban en lugares públicos como templos, monumentos y puertas de la ciudad, reforzando los valores y creencias de la sociedad y creando un sentido de pertenencia y propósito entre sus miembros. Al integrar estos símbolos en la vida cotidiana, las civilizaciones antiguas lograban formar una identidad colectiva que trascendía las diferencias individuales. Además, el impacto de estos símbolos en el desarrollo de sociedades avanzadas fue enorme. A medida que las civilizaciones se volvieron más complejas, la necesidad de un lenguaje compartido de símbolos se hizo cada vez más importante. Los símbolos facilitaban la transmisión de conocimientos entre generaciones, permitiendo la preservación del patrimonio cultural y el avance del pensamiento intelectual. Por ejemplo, el uso de símbolos matemáticos en la antigua Mesopotamia permitió el desarrollo de sistemas de contabilidad sofisticados y proyectos arquitectónicos, sentando las bases para futuros avances en ciencia e ingeniería. De la misma manera, la representación simbólica de los cuerpos celestes en la astronomía antigua ayudó a crear calendarios y a navegar los mares, mostrando cómo el conocimiento simbólico tenía aplicaciones prácticas en la vida cotidiana. Y además de sus implicaciones prácticas, los símbolos también jugaron un papel crucial en el desarrollo filosófico y espiritual de las sociedades antiguas. El uso de símbolos en textos y enseñanzas religiosas proporcionaba una base para comprender el universo y el lugar de la humanidad dentro de él. Por ejemplo, el símbolo del yin-yang en la filosofía china encapsula la dualidad de la existencia, representando el equilibrio entre fuerzas opuestas.
Estos símbolos no solo transmitían ideas supercomplejas, sino que también inspiraban a la gente a buscar verdades más profundas y a meterse en investigaciones filosóficas. Esa búsqueda de conocimiento y comprensión ayudó a que las civilizaciones antiguas florecieran intelectualmente, impulsando avances en arte, literatura y ciencia. El lenguaje simbólico de las civilizaciones antiguas muchas veces iba más allá de las fronteras culturales, permitiendo que ideas y conocimientos circularan entre diferentes sociedades. Las rutas comerciales y las conquistas facilitaron la difusión de símbolos y sus significados, llevando a un cruce de prácticas y creencias culturales. Este intercambio enriqueció la tapicería de la civilización humana, ya que los símbolos evolucionaron y se adaptaron a nuevos contextos, manteniendo siempre su esencia. La habilidad para interpretar y comprender estos símbolos se volvió clave, permitiendo que las sociedades navegaran las complejidades de su mundo interconectado. En conclusión, las civilizaciones antiguas usaban los símbolos como una herramienta poderosa para transmitir conocimientos complejos, y los sacerdotes y magos tenían un papel clave en su interpretación. La importancia de estos símbolos en la formación de estructuras e identidades sociales no se puede ignorar, ya que promovían la unidad y la cohesión dentro de las comunidades. Además, el impacto de los símbolos en el desarrollo de sociedades avanzadas fue tremendo, ayudando a transmitir conocimiento e inspirando crecimiento intelectual y espiritual. Al explorar cómo las civilizaciones antiguas usaban los símbolos, ganamos una perspectiva valiosa sobre la relación intrincada entre lenguaje, cultura y experiencia humana, resaltando el legado duradero de estos símbolos en la forma en que entendemos el mundo hoy en día. Si este vídeo te está aportando valor, déjanos un like. Eso de verdad hace la diferencia para nosotros y ayuda a que otras personas descubran nuestro contenido. Göbekli Tepe, una maravilla arqueológica en el sureste de Turquía, ha llamado mucho la atención por sus profundas implicaciones sobre los orígenes de la civilización humana. Datado alrededor del año 9600 a.C., este sitio es anterior a Stonehenge y a las grandes pirámides, lo que lo convierte en una de las estructuras monumentales más antiguas conocidas en el mundo. Entre sus muchas características intrigantes, el Pilar 43 destaca como un punto focal para entender el lenguaje simbólico de Göbekli Tepe y su significado arqueológico más amplio. Este pilar, decorado con intrincadas tallas de animales y símbolos abstractos, es una prueba de las habilidades cognitivas avanzadas de las personas que lo construyeron. Se cree que las representaciones en el Pilar 43, incluyendo imágenes de zorros, serpientes y aves, transmiten ideas complejas relacionadas con la espiritualidad, la mitología y el mundo natural. Estos símbolos sugieren que los constructores de Göbekli Tepe tenían una comprensión sofisticada de su entorno y una rica narrativa cultural que buscaban expresar a través del arte. La importancia del Pilar 43 va más allá de su valor artístico. Es como una clave para desentrañar una narrativa mucho más grande sobre el conocimiento antiguo. Los grabados en este pilar y en otros de Göbekli Tepe indican que este lugar no era solo para adoración, sino también un centro para que la comunidad se reuniera y compartiera conocimiento. La presencia de símbolos tan elaborados sugiere que la gente de Göbekli Tepe estaba metida en prácticas sociales y espirituales complejas, probablemente en rituales que los conectaban con sus ancestros y el cosmos. Esto va en contra de la creencia de que la religión organizada y la arquitectura monumental solo aparecieron después de la agricultura. Al contrario, los descubrimientos en Göbekli Tepe indican que la vida espiritual y comunitaria podría haber sido una de las razones clave para que empezaran a surgir sociedades más establecidas, lo que lleva a una reevaluación de la historia de la civilización humana. Por si fuera poco, los hallazgos en Göbekli Tepe ponen en jaque las narrativas históricas de siempre, esas que enfatizan que fue la agricultura el principal impulso para el avance de la sociedad. Durante mucho tiempo, los arqueólogos han dicho que el cambio de vida nómada de cazadores-recolectores a comunidades agrícolas era necesario para que se desarrollaran sociedades complejas. Sin embargo, las pruebas en Göbekli Tepe nos dicen que la construcción de estructuras monumentales y redes sociales complejas pudieron haber llegado antes de que se expandieran las prácticas agrícolas. Este lugar parece indicar que el deseo de crear espacios comunitarios para rituales y reuniones sociales pudo haber sido lo que motivó a los primeros humanos a establecerse en un solo lugar, lo que eventualmente llevó al desarrollo de la agricultura para mantener esas comunidades en crecimiento. Así que Göbekli Tepe es una pieza fundamental para entender cómo interactúan la espiritualidad, la organización social y la evolución de nuestras sociedades. Las implicaciones de Göbekli Tepe van más allá de su contexto arqueológico. Este lugar nos invita a reconsiderar la esencia misma del conocimiento antiguo. Los símbolos y estructuras encontrados aquí sugieren que los primeros humanos tenían una rica mezcla de creencias y prácticas que daban forma a su comprensión del mundo. Los grabados intrincados y la disposición del lugar muestran un nivel sofisticado de planificación y trabajo comunitario, reflejando una sociedad que valoraba la colaboración y el conocimiento compartido.
Esto desafía la idea de que las sociedades antiguas eran primitivas o simples. Al contrario, tenían una capacidad de pensamiento y creatividad profunda, como se puede ver en su habilidad para construir un sitio tan monumental. Además, las excavaciones que siguen en Göbekli Tepe no paran de aportar nuevas piezas a nuestra comprensión de este enigmático lugar. A medida que los arqueólogos descubren más pilares y artefactos, están construyendo un cuadro más completo de la vida social, cultural y espiritual de las personas que vivían en esta región. Los descubrimientos en Göbekli Tepe no solo iluminan el pasado, sino que también nos hacen cuestionarnos sobre la naturaleza del desarrollo humano y qué factores realmente influyen en el surgimiento de sociedades complejas. Concluyendo, la importancia arqueológica de Göbekli Tepe, especialmente a través del Pilar 43 y sus representaciones, nos da una visión profunda sobre el desarrollo temprano de la civilización humana. Los símbolos detallados que encontramos ahí cuentan una historia rica que desafía las narrativas históricas convencionales sobre los orígenes de la religión organizada y la complejidad social. Al conectar los descubrimientos en Göbekli Tepe con la narrativa más amplia del conocimiento antiguo, obtenemos una comprensión más profunda de las capacidades creativas y cognitivas de los primeros humanos. Este lugar es un verdadero testimonio del legado duradero de nuestros antepasados, invitándonos a explorar las complejas relaciones entre la espiritualidad, la organización social y la evolución de las sociedades humanas. A medida que continúan las investigaciones, Göbekli Tepe seguirá siendo, sin duda, un sitio fundamental para entender las complejidades de nuestra historia humana compartida. Los Anunnaki, un grupo de deidades de la antigua mitología mesopotámica, han fascinado a estudiosos y entusiastas desde hace mucho tiempo debido a su profunda influencia en el desarrollo de las civilizaciones antiguas. Representados en varios textos antiguos, como la lista de reyes sumerios y la epopeya de Gilgamesh, los Anunnaki suelen ser retratados como seres poderosos que descendieron del cielo para interactuar con la humanidad. Sus representaciones simbólicas varían, pero a menudo se les asocia con temas de creación, conocimiento y gobernanza. En el arte y la literatura sumerios, los Anunnaki aparecen como figuras antropomórficas, muchas veces con adornos de cabeza y vestimentas elaboradas que reflejan su estatus divino. Estas representaciones no solo destacan su importancia en el panteón de dioses, sino también reflejan los valores culturales y las creencias de las sociedades que los veneraban. El rol de los Anunnaki como guardianes del conocimiento y constructores de la civilización es un tema central en muchos textos antiguos. Se creía que poseían una sabiduría y habilidades avanzadas que contribuyeron al establecimiento del orden social y al avance de la civilización humana. En la mitología sumeria, se dice que los Anunnaki enseñaron a la humanidad habilidades esenciales como la agricultura, la escritura y la arquitectura. Esta transmisión divina de conocimiento a menudo se describe como un momento clave en la historia humana, marcando la transición de un estilo de vida nómada a sociedades agrícolas establecidas. La influencia de los Anunnaki es especialmente evidente en el desarrollo de la escritura cuneiforme, que facilitó el mantenimiento de registros y la comunicación, sentando las bases para sistemas administrativos complejos. Al darle a la humanidad las herramientas necesarias para la civilización, los Anunnaki son retratados como figuras fundamentales en la evolución de las estructuras sociales y prácticas culturales. Las implicaciones de la influencia de los Anunnaki en las estructuras sociales son profundas. Su presencia en textos antiguos sugiere que los sumerios y otras culturas mesopotámicas veían su organización social como algo sancionado por lo divino. Los Anunnaki eran llamados constantemente para asuntos de gobernanza. Los reyes y gobernantes decían ser descendientes de estas divinidades para legitimar su poder. Esa conexión entre lo divino y la élite política reforzó las estructuras jerárquicas de estas sociedades, ya que los gobernantes eran vistos como intermediarios entre los Anunnaki y el pueblo. La creencia en la tutela de los Anunnaki promovía un sentido de estabilidad y orden, ya que las personas buscaban en estos dioses orientación y protección en su día a día. Además, la influencia de los Anunnaki no solo se limitaba a la gobernanza y transmisión de conocimientos, también moldeó las prácticas espirituales y religiosas de las civilizaciones antiguas. Los templos dedicados a los Anunnaki eran súper importantes para la vida en la ciudad, sirviendo como lugares de adoración, de reunión comunitaria y hasta de actividad económica. Estos templos no solo reforzaban la jerarquía social, sino que también actuaban como centros para difundir conocimiento y prácticas culturales. Los rituales y ceremonias en honor a los Anunnaki eran clave para mantener el favor de estos dioses, garantizando la prosperidad y el bienestar de la comunidad. Esta interacción entre religión y estructura social muestra el papel de los Anunnaki en la formación de la identidad cultural de las civilizaciones antiguas. Las representaciones simbólicas de los Anunnaki también tienen mucho significado para entender la relación entre la humanidad y lo divino. En muchos textos antiguos,
Los Anunnaki aparecen como seres benevolentes y a la vez temibles, representando esa dualidad de creación y destrucción. Esta complejidad refleja la experiencia humana, ya que las sociedades enfrentaban los desafíos de la existencia, como desastres naturales, guerras y revueltas sociales. La naturaleza multifacética de los Anunnaki servía como recordatorio del equilibrio delicado entre el orden y el caos, alentando a la gente a buscar armonía en sus comunidades y con lo divino. En las discusiones actuales, los Anunnaki también son un punto de enfoque para teorías alternativas sobre civilizaciones antiguas e influencia extraterrestre. Algunos defensores de estas teorías sugieren que los Anunnaki no eran solo figuras mitológicas, sino seres avanzados que tuvieron un papel directo en la historia humana. Aunque estas ideas son controvertidas y muy especulativas, destacan el interés duradero por los Anunnaki y su posible impacto en nuestra comprensión del pasado. Si te ha gustado este contenido, no te olvides de suscribirte al canal y compartir este vídeo con amigos a quienes les pueda interesar este tema. Nos encantaría verte en futuros vídeos, donde seguiremos explorando temas que iluminan y enriquecen nuestras vidas. Hasta la próxima.